Vamos a dar inicio a la cuarta edición del coloquio Ciencia y Sociedad organizado por el CONCITEC y esta vez con la gentil coorganización del IMARPE y el apoyo de Pesquera Diamante. Por favor, recordarles que pongan sus teléfonos celulares en modo silencio. Y para el inicio de este coloquio vamos a tener las palabras de bienvenida del doctor Benjamín Martí Corena, asesor de la Presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Por favor, pedimos un fuerte aplauso para el doctor Benjamín Martí Corena. Buenos días, estimados participantes. Quisiera muy brevemente recordar el sentido de estos coloquios. Cada uno de los coloquios trata temas diferentes, pero todos temas centrales para la vida del país. Y por lo tanto es interesante que el conjunto de todos estos coloquios, el espíritu que tienen, los objetivos, los propósitos que lo guían, sea más internalizado por quienes participan en ellos. Voy a dar lectura a lo que hemos preparado para esta ocasión. En septiembre del año 2017 se realizó el coloquio Horizonte Científico-Tecnológico con énfasis en la agricultura. Entre los expositores y panelistas no hubo únicamente biólogos de plantas, agrónomos y biotecnólogos, sino también sociólogos rurales, economistas, gestores, productores agrarios, pequeños empresarios y periodistas. Esa variada participación era indispensable. Y aquí está parte de lo que les comento, que es la esencia del coloquio Ciencia y Sociedad. Esa variada participación era indispensable, porque el objeto principal del coloquio es ofrecer al auditorio las diversas perspectivas, percepciones y opiniones sobre las revolucionarias tecnologías modernas aplicables a la producción agraria y más focalmente a la sociedad rural y a sus empresas familiares, minifundistas pequeñas y medianas que proveen el 80% de la producción alimentaria agrícola para el consumo nacional y representan 1.6 millones de familias que constituyen el 24% de la población del país. La perspectiva tomada por el coloquio fue la de describir el potencial actual de las biotecnologías, las nanotecnologías y la tecnología de edición de genomas en el agro y su potencial transformador de la sociedad rural peruana. Así, el encargo de ilustrar y motivar a los participantes del auditorio no se dejó únicamente en manos de especialistas, sino que comprometió a profesionales que interpretaran la opinión pública frente a los efectos económicos, sociales, culturales y ambientales de la aplicación de aquellas ciencias y técnicas de frontera al medio agrario nacional. Visto en perspectiva, a lo que el coloquio contribuye es al diálogo multidisciplinario sobre los impactos de la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo humano, un diálogo de urgente actualidad en la sociedad moderna. La idea misma de presentar distintas visiones y respuestas que puedan no coincidir entre sí, las posiciones que ustedes van a escuchar son diversas, pueden ser incluso opuestas entre sí, que puedan o no coincidir entre sí, pero que ofrezcan el horizonte de todas ellas y estimulen a los jóvenes convocados a asumir una visión propia sobre el tema en debate. Esa misma idea se ha conservado en lo esencial en las siguientes ediciones del coloquio Ciencia y Sociedad, que a partir de su segunda reunión en marzo del 2018 fue asumida por el Programa de Popularización de la Ciencia de la Dirección de Políticas y Programas de CTI del CONCITEC. Esa reunión, esa segunda edición del coloquio Ciencia y Sociedad fue destinada a la discusión de los fenómenos geofísicos extremos, terremotos, niños, cambio climático, deslizamiento de tierras, de hielos en la cordillera, actividad volcánica, etc.,
sus bases científicas, su agenda de investigación, su marco institucional de acción y las políticas concomitantes. La tercera edición del coloquio se realizó en septiembre del 2018 y fue destinada a la salud pública, realizándose con un programa de estructura similar al que he descrito. El coloquio, que se pretende permanente, va logrando el resultado esperado gracias a la calidad de las exposiciones y a la diversidad de perspectivas disciplinarias que ellas representaron, así como a la orientación general que se tomó en la organización del encuentro. La convocatoria estuvo intencionalmente dirigida a jóvenes profesionales y estudiantes que están pensando en los grandes problemas que enfrenta el país y en las respuestas pertinentes que pueden dárseles desde las instituciones en las que ellos actúan. Por otro lado, si bien la idea de extender el debate durante las sucesivas reuniones del coloquio a los campos más relevantes de la producción, de los servicios públicos y de la inclusión social estuvo presente desde el nacimiento del coloquio, el buen resultado logrado hasta esta su quinta edición destinada al mar peruano confirma la necesidad de abrir ese espacio de diálogo fundamental que se inscribe bien en el ámbito general de ciencia y sociedad para, como expresamos en la primera de estas reuniones en septiembre del 2017, abro comillas, presentar la ciencia y la sociedad como categorías recíprocamente condicionantes, que no pueden ser pensadas y vividas separadamente, haciendo abstracción una de la otra, sino que deben ser vistas y entendidas en sus crecientes y profundas relaciones mutuas, y para promover que los profesionales de las ciencias sociales y naturales y los de las ingenierías, economía, educación y planeamiento se hagan cargo de esas complejas relaciones en cuya trama se expresan los mayores problemas sociales que ellos están llamados a entender, interpretar y resolver. Este tipo de debate que con la interdisciplinaridad enfrenta la complejidad de los grandes temas de la sociedad se da activamente en muchos países y es indispensable que se implante en el nuestro de manera continua. Si no se hace, las decisiones urgentes de política, desde la normatividad y la institucionalidad hasta las agendas de investigación de cada campo de interés para la producción, los servicios públicos y la inclusión social, no contarán con el ancho aporte de nuevos y bien informados actores. Avanzamos con esta orientación en la certeza de estar contribuyendo a crear nuevas visiones de país y sobre todo más ciertas y potentes actitudes de cambio para una sociedad con mayores satisfacciones materiales y morales, con mayor producción intelectual y material y con una presencia vigorosa en el mundo. Permítanme agradecer a ustedes, asistentes a esta jornada del coloquio, Ciencia y Sociedad, a los expositores y panelistas que han aceptado formar parte del programa y que van a participar con sus visiones y propuestas de acción, al Instituto del Mar del Perú, IMARPE, un centro emblemático de estos estudios, que es coorganizador del coloquio en esta ocasión, a la empresa pesquera Diamante que auspició su realización, y a la comunidad andina de naciones que han prestado generosamente este bello auditorio. Asimismo, al personal del programa especial de popularización de la ciencia, tecnología e innovación del CONCITEC por su excelente, perseverante y comprometido trabajo. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras introductorias a cargo del doctor Benjamín Martí Corena, impulsor de los coloquios Ciencia y Sociedad en el CONCITEC. A continuación, para dar inicio al primer bloque de este coloquio, titulado Impactos Globales en el Mar Peruano, vamos a tener la conferencia de la doctora Sara Purka, investigadora del Instituto del Mar del Perú. Su conferencia se titula Investigación sobre contaminación del mar por microplásticos. Cabe señalar que Sara se graduó como ingeniera pesquera en la Universidad Nacional Federico Villarreal, obtuvo el grado de doctor en oceanografía en la Universidad de Concepción, Chile. Desde hace 15 años trabaja como investigadora en el Instituto del Mar del Perú, es miembro del Comité Pro Mujer de CTI del CONCITEC y además fue ganadora del Premio Nacional Mujeres en la Ciencia 2017.
que lo conceden en forma conjunta UNESCO, Concitec, la Academia Nacional de las Ciencias y L'Oréal. Para Sara, un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Quiero agradecer por la invitación y además a todos por levantarse temprano y venir para empezar temprano las conferencias. Sé que es un poco complicado, ¿no?, llegar hasta acá y básicamente lo que voy a hablar y voy a enfocarme, ¿no?, el objetivo principal de esta charla va a ser presentar las investigaciones sobre contaminación, obviamente, ¿no?, del mar por microplástico, pero sobre todo dando énfasis a lo que sabemos y si debemos preocuparnos, ¿no? En este sentido, ¿no?, para hablar qué sabemos de los microplásticos, tenemos que empezar, ¿no?, diciendo de que definitivamente, ¿no?, estamos hablando de todos aquellos fragmentos que son menores a 5 milímetros. Es decir, está dentro de la categoría de microplásticos fragmentos hasta nanómetros. Y eso hace particularmente peligroso, ¿no?, ese tamaño hace particularmente peligroso, sobre todo para aquellos microorganismos que están debajo, obviamente, ¿no?, de las micras. Estamos hablando de menores a 300 micras, como ustedes saben, ¿no?, que lo conforma el fitoplancton y el zooplancton, que es la base de la productividad en nuestro mar peruano. Justamente por eso, ¿no?, estoy también poniendo este informe, un reporte técnico de FAO, ¿no?, sobre justamente el impacto de todos los trabajos. Me parece que fue publicado en 2017. Y es una recopilación muy buena que está online, se puede bajar en PDF, donde habla de todos los impactos posibles que pueden haber para las pesquerías y para la acuicultura. Entonces, ¿qué sabemos, ¿no?, cuando decimos, ok, microplásticos? Bueno, sí, son polímeros, en este caso estamos refiriéndonos a estos polímeros sintéticos sobre todo, que justamente están debajo de estos 5 milímetros, pero que por estos procesos de lixiviación o absorción desprenden algunas toxinas, algunos aditivos. Entonces el problema en sí está justamente de estos polímeros que pueden tener algunos productos persistentes, bioacumulables y tóxicos. Todas estas partículas que pueden estar adheridas, tanto como adherirse como ingresar al océano, es justamente la gran interrogante de cuánto hay, en cuánto tiempo está botando al océano estas partículas tóxicas, persistentes, y además algunas desafortunadamente, ¿no?, se pueden adherir a microorganismos, haciendo, ¿no?, que por inanición, ¿no?, piensen que estén llenos y mueran, ¿no?, definitivamente. Cuando hablamos de cuántas de estas partículas ya están acumuladas en el mar, pongo esta gráfica de Chelsea Rochman y otros, donde ella habla básicamente que el 94% de estas partículas menores a 5 milímetros se encuentran en el fondo del mar. Es decir, lo que nosotros vemos, ¿no?, en las redes, en las noticias sobre las islas de plástico, o también lo que vemos en las playas, solo representa el 6%. De ese 6%, el 1% está en estos anillos, ¿no?, en estos giros oceánicos. El otro 5% está en la costa, en las playas. Justamente por eso, en el IMARPE, ¿no?, lo primero que hicimos fue ver las playas. Pero un dato más interesante que me parece pertinente, además, traerlo a colación, es el tema de cómo se está cuantificando esas partículas, ¿no? Una cosa es decir, bueno, se están acumulando y hay trabajos que los han visto en el fondo del mar, pero realmente, ¿cuánto hay en el mar?
Hay modelos, y estoy presentando aquí dos trabajos, ¿no? El de la izquierda básicamente es un modelo basado en todos estos puntos de muestreo, o sea, cada punto negro, ¿no? Que parecen manchas, son los puntos donde se han tomado las muestras. Y como ven, obviamente en el Océano Pacífico, en el norte, ¿no? Hay mucho mayor muestreo, y a partir de este muestreo se ha calculado, ¿no? Que más o menos, ¿no? Tenemos 10 kilos por kilómetro cuadrado en color amarillo oscuro, ¿no? Mostaza. Entonces es un modelo, porque definitivamente no se puede, ¿no? calcular, ¿no? completamente cuánto hay de microplásticos en el mar, pero este modelo arroja sumas interesantes donde dice que definitivamente pues están concentrados en gran cantidad estos microplásticos, sobre todo en los giros, ¿no? Estamos hablando del giro del Pacífico Norte, obviamente el giro del Pacífico Sur. A la derecha vemos otro trabajo que FAO lo cita, pero aquí estamos hablando ahora de partículas y ya no solamente de microplásticos que son menores a 5 milímetros, sino en micras. Entonces no se ve muy bien, pero tenemos diferentes tamaños, ¿no? de partículas. Estas son las más grandes, las más pequeñas, y así hasta menos de 300 micras, y podemos ver que definitivamente, también son modelos, están acumulados en el giro del Pacífico Norte. Como les decía, el problema es que la mayor cantidad ya está en el fondo, atrapada, pero hay un porcentaje, ese 5%, que está atrapado en las playas, en la costa, en la zona marino-costera. Y justamente ahí es donde nosotros estamos trabajando, y básicamente este gráfico también de Chelsea Rochman, para mostrar un poco cómo mientras que el flujo de partículas de plástico siempre viene de continente, en estas flechas rojas, ¿no? El flujo de las investigaciones que actualmente en estos últimos 10 años se está viendo en todas las publicaciones, ¿no? del Science Direct y otras bases de datos, justamente está yendo del mar hacia el continente. ¿Por qué? Porque el 80% de los aportes viene del continente. Solo el 20% viene por actividades marítimas, actividades de acuicultura, de transporte, pesquerías, etc. Por lo tanto, casi todos nuestros trabajos ahora, sobre todo cuando hablamos de microplásticos, se están concentrando en la zona continental, en las cuencas de ríos, a lo largo de los ríos, etc. Y definitivamente, ¿no? la pregunta es, bueno, ya nosotros tenemos algún reporte de que estas partículas de plástico están siendo ingeridas por seres humanos. En esta publicación, también es más o menos reciente, del 2018, de Barbosa y otros colaboradores, hablan que sí, ya hay algunos indicios que en el torrente sanguíneo, ¿no? se han encontrado algunas partículas micras, ¿no? y nanómetros sobre todo, de estos polímeros sintéticos. Entonces, en Perú, ¿no? básicamente tenemos reportes desde el 2007, ¿no? sobre todo un trabajo muy largo que hizo la CPPS para poder calcular la basura marina potencial que podría ingresar al océano. Se calculó que anualmente más de 1,5 millones podía estar ingresando de basura marina, y podría convertirse en basura marina en la costa peruana, ¿no? 1,5 millones de toneladas estamos hablando. Y justamente, bueno, aquí está para una muestra, ¿no? un botón. Esta es la playa Costa Azul de Ventanilla. Esta es una foto de septiembre del 2014, donde desafortunadamente esta playa, por el tema de las corrientes, recibe la basura que sale de Lima y Callao, ¿no? que sale del río Chillón y que sale del río Rímac, ¿no? Esta playa tiene más de 2 kilómetros, es el balneario de Ventanilla, al lado está el humedal de Ventanilla, y en verano la municipalidad de Ventanilla nos cuenta que sacan toneladas de basura diarias para, ¿no? que la gente pueda veranear. Nosotros obviamente hicimos el muestreo en septiembre, antes de la época de verano, porque queríamos capturar justamente, ¿no? la señal completa de basura que llega a esta playa. Hemos hecho 3 monitoreos, 2014, 2015, 2016. Y usamos un método que básicamente que se usa en el laboratorio del Océano y Tecnología de Corea del Sur, el KIOS,
Ellos nos enviaron inclusive los tamices, los cuadrantes, muestreamos macroplásticos, microplásticos, pero nos concentramos en los microplásticos porque definitivamente nosotros estábamos buscando partículas menores a 5 milímetros que podían estar afectando directamente a la pesquería. Y lo que encontramos fue básicamente que la playa Costa Azul presentó más de 460 partículas por metro cuadrado, menores a 5 milímetros. En comparación, por ejemplo, a la playa Besique, que está en la bahía de Samanco, ¿no? Es mucho menos, no llegó ni a 50 partículas. La playa que está frente a la albúfera de Medio Mundo también no llegó ni a 10 partículas por metro cuadrado. Y el Chaco, que está dentro de la reserva Paracas, tampoco, ¿no? Encontramos muchas partículas. Hay que acotar que además en el Chaco, la Municipalidad de Paracas, por estos años, empezó con un programa muy fuerte de limpieza de playas. Entonces fue muy difícil llegar antes de que empiecen a limpiar la playa aquí en el Chaco, pero definitivamente se presentó muchísimo menos que en Costa Azul, ¿no? En Ventanilla. Y los tipos de plástico que encontramos fue básicamente espuma, pellet blanco, plástico duro, que fue la mayor cantidad, como les digo, más de 460 partículas por metro cuadrado, estireno, ¿no? Que es el tecnopor básicamente, pellet negro, pellet transparente, bueno, fibras que no se ven muy bien y film, ¿no? Mica delgada. No. Además, el IMARPE también ha participado en trabajos sobre todo de conteo de microplásticos en contenido estomacal. Este es un trabajo de Ori del 2018, donde él encuentra una baja prevalecencia de microplásticos en peces plantívoros. Se analizaron peces de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, todos plantívoros. En la columna de la derecha, ¿no? Está el número de especies, ¿no? para el número de individuos para cada especie, y se encontró, ¿no? una muy baja cantidad de partículas menores a, como ven aquí, ¿no? De menores a 5 milímetros, ¿no? Esta es la foto, sobre todo esta azul. Me voy a concentrar que esta es la foto de la única partícula de microplástico que se encontró en el estómago de una caballa. Cabe acotar que estas especies plantívoras que se usaron para este muestreo no están cerca a la costa, sino están un poco más lejos. Por lo tanto, era de esperarse que tengan tan baja prevalecencia, obviamente, de partículas de plástico. Entonces, de nuevo, ¿no? Debemos preocuparnos, ¿no? La pregunta del millón, ante esta información o poca información que todavía tenemos, y definitivamente, ¿no? Vuelvo a poner esta diapositiva porque nosotros, Lima, ¿no? Como una gran metrópoli, sigue, ¿no? Produciendo plástico, definitivamente sigue usando plástico, y el monto que hasta el momento ya hemos producido es suficiente como para producir algún impacto a futuro. Se calcula que en el 2050 vamos ya a alcanzar, ¿no? Más de 250 millones de toneladas de plásticos. Pero como decía, el problema es si realmente, o la gran pregunta final es, bueno, ¿podría afectar a los organismos marinos? Sí. ¿Podría afectar a la salud humana? Podría. ¿Ya está contenido en nuestros alimentos? Podría también estarlo. Entonces, justamente en este informe de FAO, lo que nos muestra es algunos experimentos hechos en mejillones, sobre todo, adicionando plásticos, y ellos encuentran una baja prevalecencia, sobre todo de toxinas, ¿no? De adición de toxinas y de otros componentes bioacumulables que podrían quedarse en nuestro estómago. Ahora, el punto es que nosotros, por el estilo de vida que llevamos, tenemos ya una gran cantidad de contaminantes en nuestro estómago, que no necesariamente vienen de los microplásticos. Por lo tanto,
¿no? En este mismo informe de FAO sugiere que debemos de estar alertas, sí, debemos de hacer algo para poder frenar este impacto básicamente de plásticos, de partículas que pueden atrapar toxinas o alguna partícula bioacumulable, sí, porque si no lo hacemos, igual vamos a seguir contribuyendo a esta contaminación. Pero no solamente de plásticos, sino básicamente de otras toxinas bioacumulables que pueden adherirse a esos polímeros. Entonces, justamente ese es un poco el mensaje de este reporte técnico de FAO, que lo traigo a colación porque es importante, sobre todo para nosotros que somos un país con una alta productividad, con una gran pesquería, que necesita decirle al mundo si nuestros productos van a estar saludables o no, ¿no? Ese es un poco nuestro quehacer, y justamente para poder responder realmente a la pregunta de cuánto hay, ¿no?, en la costa peruana, en el Ministerio de la Producción nos han aprobado un proyecto sobre justamente esta evaluación, no solamente de microplásticos, sino de macro y meso, en todas las áreas de extracción de recursos hidrobiológicos a lo largo de la costa de Perú y el lago Titicaca. Porque yo creo que es una responsabilidad del gobierno dar esta información y decir claramente cuánto de microplásticos hay. Para eso necesitamos comprar obviamente equipos, un equipo infrarrojo que pueda medir no solo en milímetros las partículas, como lo hemos estado midiendo hasta ahora, sino en micras. ¿Por qué? Porque, como les digo, los microorganismos más importantes que tenemos a lo largo de la costa de Perú es la base, es el plancton, es la base, es el alimento de nuestras pesquerías. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no?, además de evaluar la presencia de las partículas en milímetros en la costa, es básicamente la acumulación de estas partículas en los recursos hidrobiológicos. Y a su vez vamos a intentar de hacer algunos experimentos para ver, sobre todo en condiciones controladas, cómo podría ser el impacto, por ejemplo, en pejerrey, ¿no?, ya sea de mar o de lago, en trucha, en concha de abanico, en choro y en erizo, ¿no?, pero todo en condiciones controladas. Entonces yo creo que con este proyecto, que es a 2 años, empezamos el próximo año, vamos a poder dar mayor información a la población para no alarmarlos, sino alertarlos de lo que realmente, del volumen que realmente podríamos tener de partículas de plástico en nuestros recursos, y sobre todo si es seguro, obviamente, ¿no?, seguir alimentándonos de nuestros recursos, porque esa es la pregunta final, ¿no?, que todos quieren saber además. Entonces, como reflexiones finales, ¿no?, básicamente enfatizar que este tema de la cuantificación, ¿no?, del número, el peso de partículas de microplásticos, aún no está totalmente determinado en todos los ecosistemas marinos. Son modelos que se usan para poder aproximarse a lo que podría haber en el mar. El tamaño de microplásticos es importante porque no es lo mismo estar hablando de microplásticos en milímetros, en micras y en nanómetros. Cuando hablamos de nanoplásticos, ya no de microplásticos, estamos hablando de un serio problema de impacto ya a nivel molecular. Y ahí está el problema, porque podríamos estar de alguna manera hablando ya de impactos de toxinas, ¿no?, directamente en el torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Entonces FAO justamente hace énfasis en eso porque ya se han encontrado algunos trabajos donde traspasan justamente la membrana celular del sistema digestivo, estas partículas de nanoplásticos, infiltran el torrente sanguíneo, no solamente de animales, sino también de humanos, y todavía no hay métodos adecuados, estandarizados para cuantificar y detectar estos nanoplásticos, ¿no? Por lo tanto, esto representa un vacío de conocimiento a un futuro inmediato. Otra reflexión es el tema de que aún no se ha evaluado la toxicidad de monómeros
y polímeros más comunes del plástico, ni de algunos aditivos plásticos más comunes en mariscos, ¿no? Es muy complicado hacer estos trabajos, se necesitan laboratorios muy especializados y a eso hay que apuntar a futuro. Y finalmente está el tema de que la contaminación por microplásticos va a aumentar desafortunadamente, porque estos fragmentos básicamente vienen de estos pedazos grandes de plástico, ¿no? Que ya sea por la luz, ¿no? O por el oleaje, ¿no? Se rompen, se convierten en mesoplástico, pasan a milímetros y luego a micras. Entonces va a seguir aumentando definitivamente este tema de la contaminación por microplásticos. Por lo tanto, es una responsabilidad, ¿no? A los que podemos manejar algún tipo de información, podemos manejar algún tipo de proyecto relacionado con el mar, poder cerrar esta brecha, ¿no? Del conocimiento y poder realmente concentrarnos a responder preguntas que nos digan exactamente, ¿no? Sobre el tema de la toxicidad, por ejemplo, o sobre el tema de estos métodos de cuantificación de nanoplásticos, ya no solamente, ¿no? Hablando de microplásticos. Y definitivamente, ¿no? Nos falta muchísimo todavía como para hablar del impacto que podría afectar a nivel poblacional, ¿no? Y de especies en los ambientes marinos, ¿no? Todavía estamos empezando, ¿no? Definitivamente. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero, ¿no? Las preguntas al final del bloque. Gracias. Muchas gracias, Sara. Así como ella lo ha manifestado, las preguntas van a ser al final del bloque. Vamos a iniciar ahora el primer panel a continuación de la exposición de Sara. Recordarles que este panel se refiere a justamente investigación sobre el mar peruano. Investigación y nuevas tecnologías. Va a estar integrado el panel por el doctor Dimitri Gutiérrez, el doctor Néstor Tevez y el doctor Fernando Villarán. Voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Acto seguido les rogaría que por favor nos acompañen en la mesa. Bien, también recordarles que para este panel cada panelista tendrá una primera ronda de participación de 9 minutos y luego una segunda ronda de participación de 5 minutos. Cada uno de los asistentes en sus respectivas carpetas tiene un par de hojas en blanco para que vayan escribiendo las preguntas respectivas que podrán alcanzárnoslas y se las haremos llegar a los expositores. Si pueden poner el nombre del expositor a la cual está dirigida, sería lo más conveniente. Las preguntas pueden ir dirigidas tanto a los panelistas como a la doctora Sara Purka, que también se integrará para el momento de las preguntas. Bien, entonces pasamos a mencionarles que este panel está integrado por Néstor Alfonso Tevez Rivas. Él es ingeniero geólogo graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó un curso internacional de oceanografía y geología marina organizada por UNESCO en la Universidad del Oriente de Venezuela y una estancia de investigación en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Ha ejercido como profesor en la Universidad Nacional Federico Villarreal, posee más de 100 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y actualmente es profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería y de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, señor Tevez, nos acompaña en la mesa. A continuación queremos también llamar a Fernando Villarán. Fernando se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Luego obtuvo el grado de magíster en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la comisión organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y director de COFIDE. Sus últimos libros son La historia de las patentes e invenciones en el Perú, editado por Indecopi el 2015, Educación emprendedora en la educación básica, editado por el IPEBA el 2013,
y La picadura del escorpión, sobre la crisis financiera internacional, a cargo de Planeta del año 2012. Además, Fernando es actualmente decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y presidente de SACE Consultores. Por favor, Fernando, acompáñanos en la mesa. En los siguientes minutos se integrará a esta mesa también el doctor Dimitri Gutiérrez, quien ha tenido una complicación en el tráfico limeño. Eso, bueno, no es sorprendente para nadie. Sí, igual, por favor, quisiera yo mencionar, él está ya en camino. Dimitri es biólogo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtuvo el grado de doctor en Oceanografía en la Universidad de Concepción, Chile. Integra el grupo de expertos de la COI UNESCO y el grupo técnico de la Comisión Multisectorial ENFEN. Ha participado en proyectos de adaptación al cambio climático del sector pesquero, es autor y coautor de más de 40 publicaciones en revistas especializadas y actualmente es el director general de investigaciones en oceanografía y cambio climático del Instituto del Mar del Perú. Bien, vamos entonces a empezar este panel. Vamos a empezar este panel pidiendo su opinión al respecto de la exposición de Sara, si tuvieran algunos comentarios, al doctor Néstor Tevez. Doctor Tevez, por favor. Buenos días. Bueno, sobre la exposición, prácticamente podemos decir de que todo va a venir a futuro, mayormente van a hacerse investigaciones. Como parte de mi experiencia puedo señalar que en 1970 con Sherwood Galeano del Coastal Studies Institute de la Universidad de Luisiana hicimos un estudio de los sedimentos marinos entre la desembocadura del río Rímac y Ancón, y cuando navegábamos en una de las embarcaciones de la Dirección de Hidrografía y Navegación encontramos que a 1 milla de distancia, ¿no?, todo estaba cubierto de plásticos, o sea que ya hace mucho tiempo que tenemos ese problema, ¿no? Bueno, mi participación, quería hablar algo sobre los avances de la geología marina, que es mi especialidad. En las últimas décadas ha tenido pues impresionantes novedades. Podríamos decir que esto empezó a partir de 1930, 1940 con el avance de las metodologías de muestreo del fondo marino, los métodos geofísicos. En 1962, Hess, un geólogo marino norteamericano, propone el ensanchamiento del fondo oceánico, que en la práctica estaba confirmando las ideas de Alfred Wegener de 1911 de la deriva de los continentes, que los tectonistas rusos lo habían rechazado, ¿no?, porque decían los bloques continentales tienen 800 kilómetros de raíces y no pueden moverse. Pero claro, porque habían sismos a esa profundidad, pero tienen otra relación, como se sabe actualmente. Entonces, este ensanchamiento del fondo marino, que a partir de fracturas más o menos centrales de los océanos hay franjas volcánicas que van saliendo y conforme nos alejamos de estas fracturas, las rocas son más antiguas indudablemente. Posteriormente esto ha llevado a una nueva concepción y los geólogos, economistas, mineros, han tenido nuevos criterios de búsqueda de yacimientos minerales. Esto, por ejemplo, en la zona de ensanchamiento del fondo oceánico se habla de las secuencias sofiolíticas y cierto tipo de mineralización. En las zonas donde se hunde la placa oceánica debajo del continente, por ejemplo, donde está nuestra fosa, también son zonas donde ocurre, por ejemplo, los pórfidos de cobre, se originan relacionados a este fenómeno de subducción de las placas. Los depósitos que se han encontrado relacionados a arcos de islas volcánicas en Japón y otros lugares, tipo Kurokos, que son de sulfuros masivos y que ahora se han encontrado en épocas más antiguas en nuestro país, ¿no? Entonces, esto lleva al descubrimiento de muchos nuevos yacimientos minerales en el interior de nuestro continente, de nuestro país, de nuestro territorio. Sobre las investigaciones que se han hecho de geología marina en el mar peruano, debo mencionar, hay muchas embarcaciones norteamericanas que han venido, geofísicas, y se han hecho estudios, se han determinado cuencas sedimentarias
Algunas tienen parte en el continente y tienen prolongación submarina en la plataforma continental, otros están solamente en la plataforma continental, por ejemplo la cuenca Salaberry, ¿no? La que tiene prolongación submarina, Tumbes Progreso, Talara, Sechura Lancones y Pisco, por ejemplo, también está en zona continental, en zona de plataforma continental, y hay cuencas, pero lamentablemente de poco espesor de sedimentos en el talud continental superior, como es la cuenca de Trujillo, Yaquina y la de Lima y la de Arequipa, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que donde hay mayor espesor de sedimentos, las que están en plataforma continental con casi 6.000 metros de espesor de sedimentos, se hagan exploraciones por petróleo. Entonces las compañías petroleras han estado muy interesadas en esta investigación, han trazado muchas líneas sísmicas que ya han dado un mejor conocimiento y ya se han hecho, sobre todo la Belco, que hacia los 1960, en esa década, empezó a hacer perforaciones en plataforma continental en la cuenca Talara, ¿no? Ya se está pensando también hacer uno en Pisco y, bueno, va a ser interesante, ¿no? Se han encontrado vestigios en un pozo, se hicieron 2 pozos digamos en la cuenca Salaberry, cerca al borde, y se encontró rápidamente rocas paleozoicas antiguas, pero se han encontrado vestigios de petróleo, pero es una cuenca tan grande que todavía necesita muchísima exploración. Y otro asunto es que hacia 1973, cerca de las Islas Galápagos, se encontraron 5 zonas de afloramiento de agua caliente, agua termal, a 2.500 metros de profundidad, y se formaban unas burbujas. A esa profundidad la temperatura del agua está a 1,5 grados. Con el agua que salía a 300, 400 grados se formaban burbujas de casi 17 grados, condiciones pues ideales para la vida, y se han encontrado cientos de nuevas especies a la ciencia en esos lugares. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, ciertos organismos predominaban en cada una de esas lugares que yo les denominé oasis submarinos, y que he visto ya algunos científicos están utilizando este término, ¿no? Porque no hay mucha vida en las grandes profundidades y estos lugares son de una vida exuberante, ¿no? Entonces, en estos gusanos tubiformes se ha encontrado en el interior bacterias que sintetizan el metano, iniciando un ciclo de vida. Ustedes saben que en la superficie el plancton da la vida fotosintética, ¿no? Y las plantas en general, pero en esa profundidad no hay luz, no hay energía solar que puedan aprovechar los organismos. Entonces, estas bacterias, ¿no?, sintetizan el metano y inician un ciclo de vida. Muchos científicos ahora opinan de que el origen de la vida en nuestro planeta se inició en esos lugares, ¿no? Y bueno, después ya ha ido desarrollando a seres superiores. Entonces, como vemos, sintetizando mi breve exposición, hay que decir que ha dado la geología marina un impulso extraordinario para la investigación de nuevos yacimientos minerales, y eso que podríamos decir que tenemos muchos yacimientos minerales para explotar actualmente, y todos casi son superficiales, ¿no? Con métodos geoquímicos, geofísicos, se va a encontrar yacimientos a mayores profundidades, 10 kilómetros, 6 kilómetros, y digamos, vamos a tener seguramente una riqueza inagotable, ¿no?, en el Perú. Y este otro asunto de los oasis submarinos, que también ha traído un auge increíble, muchas nuevas especies a la ciencia. Gracias. El tiempo es tirano y corre rápido. Han pasado los 9 minutos, pero el doctor Tevez ha sido justamente muy conciso en sus apreciaciones. Vamos a pedir ahora los comentarios al ingeniero Villarán. Salamante, ingeniero Villarán, lo que nos ha comentado la doctora Sara Pulca. Totalmente. Bueno, quisiera, antes de comentar su exposición, agradecer al CONCITEC y en particular a Benjamín Martí Corena por la invitación. Yo siempre he estado muy cerca del mar, y justamente mi comentario sobre la exposición de la doctora Sara Pulca es, yo hago tabla desde hace muchos años, ya me he jubilado en realidad, pero sí sentaba bastante tiempo, y cuando corría me chocaba con bolsas plásticas, ¿no es cierto?, que me acompañaban en las olas. Es verdad, no muchas, algunas nada más. Hacia el final, ya cuando me estaba retirando a principios del siglo, había más.
pero mi hijo es tablista en actividad y mi nieto también, y los dos desgraciadamente me vienen con la noticia de que cada vez hay más bolsas plásticas y ya afectan un poco la libre navegación, digamos, para los tablistas, y obviamente tampoco le hacen ningún favor a las maravillosas playas que tenemos en el Perú, que atraen a muchos tablistas del mundo. Pero claro, cuando se comienzan a llenar de plástico ya no son tan atractivas, digamos. Así que yo lo he visto, lo he vivido esto desde hace mucho tiempo, y obviamente me preocupa no solamente esa expresión, digamos, del plástico en el mar, sino también la parte alimentaria o alimenticia, ¿no? Porque me encanta el ceviche, es el mejor plato del mundo, y no me gustaría que, digamos, me contamine, y sobre todo a las próximas generaciones. Yo quería decir que nuestro país ha estado siempre vinculado con el mar. La cultura más antigua del continente es Caral, ¿no? Que más o menos se ha descubierto no hace mucho tiempo y se ha desarrollado muy cerca del mar. Y digamos, muchas de nuestras culturas en la costa norte también han vivido del mar. Los incas se trasladaron a la sierra, al Cusco, a Cajamarca, pero comían pescado casi todos los días, pescado fresco, porque se lo llevaban los chasquis, ¿no? Casi vivo llegaban, ¿no? Y por eso cuando nosotros hablamos orgullosamente de nuestra gastronomía, muchas veces nos referimos a España, en fin, no, ya nuestros antepasados originarios también cocinaban muy bien, tenían buen diente, digamos, ¿no? Mi amigo Enrique Amayo, que no sé si lo conocen algunos, es un historiador peruano que se fue a vivir a Brasil y es, digamos, profesor, investigador en la Universidad de Sao Paulo. Él sostiene que la tabla, el surf, nació acá, en los caballitos de Totora. Había una versión del caballito de Totora para pescar, pero había otra más estilizada para correr. Y lo ha documentado, digamos, y ha escrito por lo menos un libro que yo he leído, pero creo que más, algunos papers, donde le disputamos a Hawái, digamos, el nacimiento de este deporte. Ya entrando, a ver si me queda tiempo, estamos viendo, ¿sí? Michael Porter hizo un trabajo sobre los sectores competitivos en el Perú en el año 1994, contratado por el gobierno, y él, después de un año de trabajo y $2 millones que cobró por la consultoría, nos dijo que los 5 sectores competitivos en el Perú eran la minería, la agroindustria, textiles, turismo y pesca. En realidad pesca estaba en el segundo lugar, y obviamente desarrolló esto, lo fundamentó. En ese momento no eran tan evidentes el sector textil, el turismo y la agroindustria, que después sí se han desarrollado mucho más. Y claramente decía, la minería y la pesca se basan en las ventajas comparativas, ¿no es cierto? Que es un poco el desarrollo, la propuesta teórica de David Ricardo, el economista clásico, ¿no? Pero él decía, ya hay una ventaja ahí, pero tenemos que convertirla en ventaja competitiva, es decir, darle mayor valor agregado, digamos, a esos productos. Desgraciadamente no se ha cumplido, digamos, esa propuesta de Porter. Todavía seguimos siendo una potencia mundial en pesca, tenemos los mayores niveles de captura, digamos, ¿no? Pero el valor agregado no ha llegado, ¿no? Países cercanos como Chile pescan menos que nosotros, pero exportan bastante más porque tienen mucho más valor agregado. El mar nuestro sigue siendo muy rico, ¿no? Y digamos tiene un potencial absolutamente inmenso, ¿no? Sabemos por la FAO que 30% de los mares están sobreexplotados, 58% están al límite y solamente 11% tienen un margen para la pesca. Bueno, ese 11% está
en el Pacífico Sur frente a Ecuador, Perú y Chile. Y eso es algo que nosotros va a estar ahí. Vienen todos los países pesqueros del mundo a pescar acá al frente, no sabemos exactamente cuántos se llevan, a mí me gustaría saber eso. No estoy seguro si pescan solo 200 millas más allá o también a las 200, ¿no? No sé si ustedes tienen algún informe sobre esto o Marte. Pero cuando vemos las estadísticas del país más pesquero, dicen es China, Japón, Malasia. Ellos tienen grandes flotas que no pescan necesariamente en sus propios mares, sino en los nuestros. Quería también, ya para ir redondeando, que el CEPLAN, que es una institución a la cual estuve vinculado, hizo una visión del Perú al 2050 y tiene 4 ejes, 2 de los cuales están vinculados a el tema del mar. El segundo eje es gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático, y el tercero, desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. Ya en el 2012 se hizo un plan estratégico de desarrollo nacional y el objetivo nacional sexto era conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico, ¿no? Un ambiente que permite una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables. O sea que este tema ha estado presente en nuestros planes estratégicos, en los planes nacionales, pero en el 2018 el mismo CEPLAN hizo una evaluación. Habían 6 objetivos nacionales y el que más atrasados estamos es justamente en ese sexto objetivo que yo acabo de mencionar. Es decir, hay una tremenda, estamos bien en macroeconomía, en competitividad, en otros sectores, ¿no? Incluso hasta la propia educación, digamos, a pesar de todos los indicadores, pues, en conservación del ambiente estamos peor todavía. Y efectivamente es un reto tremendo. Y ahora sí, el último minuto para mencionar que siendo el mar más rico del mundo, no tenemos suficiente conocimiento de él. Son otros países, otras potencias las que conocen más sus mares, incluso nuestro propio mar. Y eso no es posible. Estamos en la sociedad del conocimiento. No tener conocimiento es casi como estar a ciegas, digamos, ¿no es cierto? En el recurso estratégico de largo plazo mundial que te lo tenemos al frente. Entonces eso no puede sostenerse. Tenemos que hacer algo para cumplir lo que nosotros mismos nos hemos propuesto en nuestros planes, pero también con una exigencia de las futuras generaciones. Termino nomás en 30 segundos. Tenemos que investigar. Yo digamos, averiguado un poco. Chile ya está investigando. Acaba la Universidad Católica del Norte comprar un submarino, un robot de $300.000 para investigar las profundidades del mar, pero hay otras. La Universidad Católica está construyendo pequeños submarinos robóticos también para investigar. Esta es la de Santiago. Y también se están adquiriendo submarinos tripulados, ¿no? Que ya el costo es obviamente mayor, pero estamos hablando de 2 o 3 millones de dólares. Con un paquete de unos 20 o 30 millones de dólares podríamos equipar nuestras universidades que están en la costa y que tienen carreras, digamos, vinculadas al mar, digamos, que con estos submarinos sí podríamos muy rápidamente alcanzar a los otros países de América Latina en papers, ¿no es cierto?, que es cómo se mide el rendimiento de la investigación en el país. Creo que esto es una decisión que podríamos tomar y podríamos tener efectos inmediatos. Muchas gracias. Sí, gracias, ingeniero Villarán. El ingeniero Villarán mencionó la historia. Mencionó que el Inca comía pescado todas las mañanas en el Cusco. Yo quería agregar que justamente cuando Huayna Cápac llegó a la costa, la única cultura que no sojuzgó fue al señor de Chincha.
¿no? Por su enorme flota pesquera. Es más, la litera del señor de Chicha caminaba junto a la litera del Inca. O sea que los incas le dieron sí una importancia trascendental al mar. Es más, el gran santuario de Pachacama, el principal, es el santuario de la costa peruana, junto al mar. Bueno, ahora vamos a tener las palabras del doctor Dimitri Gutiérrez para completar este panel. Como lo mencionamos al inicio, el doctor Dimitri Gutiérrez integra el grupo de expertos de la COI UNESCO y el grupo técnico de la Comisión Multisectorial ENFE. Entonces, a propósito, doctor Gutiérrez, ¿qué nos podría agregar sobre investigación sobre el fenómeno del Niño en el caso del mar peruano? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este coloquio. Yo creo que en la investigación del fenómeno del Niño, así como la investigación del mar en general en el Perú, hay varias formas, digamos, por la cual podemos evaluar el nivel de avance y el nivel de progreso, ¿no? Tal como mencionó el doctor Villarán, siendo el Perú un país con un litoral bastante grande y con actividades, digamos, económicas importantes, desarrollándose en el borde costero y también en el océano, el grado de conocimiento que tenemos o el grado de investigación que tenemos respecto a nuestro mar es todavía incipiente. Habría que diferenciar entonces en cuanto a la cantidad de investigaciones sobre el mar peruano, que son abundantes, o que es abundante, de la cantidad y calidad de investigación sobre el mar peruano hecho por instituciones y científicos peruanos, ¿no? Que ahí tenemos, yo creo, una brecha todavía muy grande que cubrir. Y más allá del tema particular del niño, yo quería llamar la atención de ese aspecto, ¿no? El doctor Tevez ha mencionado, ¿no?, de manera bastante detallada el conocimiento respecto a la geología marina, a la geología submarina principalmente, pero la investigación marina en realidad tiene muchas facetas, ¿no? Es multidisciplinaria. Hay aspectos obviamente biológicos, hay aspectos químicos, hay aspectos físicos y también hay aspectos geológicos. Y también hay aspectos, digamos, que van inclusive más allá del ámbito marino solamente. Por ejemplo, los procesos que tienen que ver con la variabilidad climática, como el Niño, tienen un ámbito marino, por supuesto, pero no solamente se reducen al ámbito marino. Entonces, ¿qué retos tiene el Perú, a mi parecer, ¿no?, actualmente, también en el futuro no tan lejano, respecto a las necesidades de conocimiento? Justamente hace unos días se ha publicado un informe especial del panel intergubernamental de cambio climático sobre el estado de los océanos y la biosfera, un documento sumamente importante, incluso ha tenido aportes de algunos investigadores peruanos. De hecho, la doctora Turca participó contribuyendo a uno de los capítulos ahí, y que señala, ¿no?, por primera vez en un informe especial sobre los océanos, las amenazas, ¿no?, y las tendencias que se esperan en los escenarios de cambio climático. ¿Cuál es el grado de conocimiento respecto a sus escenarios para el caso del mar peruano? Se tiene, digamos, un conocimiento realmente, digamos, macro, general, pero no tan específico. Sin embargo, de lo que se sabe es que, digamos, la mayoría de modelos coinciden en señalar que habría un aumento importante de la temperatura superficial del mar, un aumento importante también de la estratificación de las primeras capas de los océanos, y estos cambios sin duda van a repercutir en el hábitat de los recursos pesqueros, ¿no?, pero también en el hábitat para la biodiversidad marina en general. El proceso del cambio climático no es un proceso lineal, digamos, es un proceso gradual, pero que pasados ciertos puntos de inflexión puede convertirse en, digamos, en un proceso rápido, abrupto, y que puede desencadenar, digamos, algunos impactos
muy importantes, muy fuertes en plazos relativamente cortos. Entonces, ¿en qué medida estamos preparados para enfrentar ese tipo de amenazas o de ese tipo de eventos naturales? Entre otras cosas que señala este informe especial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es que a nivel global el calentamiento, ¿no? uno de los efectos que va a tener es en el aumento de los eventos extremos de calor en el mar, no hablemos de la atmósfera, pero en el mar. Es decir, eventos de las características del Niño Costero 2017, donde en determinados momentos, durante algunas semanas, las anomalías térmicas, digamos, o sea, la desviación con respecto a la media, que para ese momento, en algunos puntos de la costa, llegó a alcanzar los 8 grados centígrados o los 10 grados centígrados, este tipo de condiciones podrían hacerse más frecuentes con el cambio climático, y ya no estamos hablando de un horizonte de 100 años, estamos hablando de un horizonte de 30, 40 años. Los mismos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático señalan, ¿no?, de que para que, digamos, que el planeta se mantenga en unas condiciones climáticas relativamente similares a las condiciones actuales, se requiere de que el grado de calentamiento no exceda más de 1,5 grados con respecto al periodo preindustrial, o sea, con respecto a 100 años. Pero lo que los medios no señalan mucho es de que en realidad ya hemos recorrido 1 grado, o sea, que lo que falta es medio grado nada más. Y ese medio grado, digamos, puede ser irreversible si es que no se toman medidas en el corto plazo, ¿no?, para poder detener o revertir estas tendencias. Y cuando estamos hablando de corto plazo, estamos hablando de 10 años. Entonces, para personas de nuestra generación, la posibilidad de poder, digamos, ser testigos de un impacto que se prevé en caso de que no se adopten las medidas necesarias es realmente grande. Es decir, en nuestro propio ciclo de vida podríamos llegar a ser testigos de cambios muy importantes en cuanto al clima, que por supuesto van a repercutir en las condiciones del mar. Entonces, volviendo a la idea del aumento de la temperatura superficial del mar, eso lógicamente tiene repercusiones en el clima costero, pero también tiene repercusiones en el hábitat. Al tener repercusiones en el hábitat, tiene repercusiones en la biomasa. Entonces, ¿está el país preparado, digamos, para enfrentar escenarios en los cuales la biomasa pesquera o la biomasa pescable, digamos, no tenga las mismas características que la que tiene actual, signada por, digamos, características de abundancia muy importante, ¿no? ¿Cómo adaptarnos a ese futuro donde posiblemente la naturaleza de la biodiversidad que puede ser explotable va a ser muy distinta de lo actual? Eso requiere acciones de adaptación a mediano y largo plazo. Y entonces la investigación, volviendo a la pregunta, la investigación que venimos realizando en el Perú, en el ámbito marino o en el ámbito de las ciencias de la Tierra, para ser un poco más general, está, digamos, a la altura de poder generar respuestas que nos permitan responder a ese tipo de desafíos. Yo me temo que no. Es decir, creo de que hay esfuerzos y hay, digamos, proyectos y programas e instituciones, ¿no?, que vienen haciendo, digamos, un gran esfuerzo con sus propios medios para poder responder las necesidades del día a día, pero sin duda hay una deuda ahí muy grande en donde se va a requerir no solamente las investigaciones en las instituciones públicas de investigación, sino también las investigaciones en las universidades. Y ahí hay un problema porque hay una debilidad, digamos, ¿no? Eso es algo evidente, es algo objetivo, ¿no? Hay una debilidad en la cantidad y en la calidad de las investigaciones de la mayor parte de las universidades del país respecto al ámbito marino, que, vuelvo a decir, no solamente es una disciplina, ¿no?, sino son una pluralidad de disciplinas. Y bueno, entonces eso probablemente va a requerir también, ¿no?, la necesidad de que el Estado, ¿no?, le brinde una mayor atención, ¿no?, y un mayor apoyo a el desarrollo de las investigaciones de este tipo en nuestro país. Para poner un ejemplo, ya un poco para terminar, hace un par de años el Perú ha adquirido un buque científico de características geofísicas, un buque polar, que es el Mar Carrasco. Sin duda una gran plataforma para la investigación. Pero yo me pregunto, para
para que esa inversión realmente reditúe, ¿no?, en un salto cualitativo en la capacidad de investigación y la capacidad de observación en nuestro mar, va a ser suficiente bajo el esquema, digamos, con que se viene operando. Es decir, creo que ameritaría tal vez, y ahí quizá CONCITEC podría pensar en algún tipo de programa de financiamiento concursable que permita, digamos, el acceso a esta plataforma. Sin duda eso va a requerir un grado de financiamiento y un grado de cofinanciamiento, porque las investigaciones marinas son caras. Pero de otro lado me temo que podríamos llegar a tener un elefante blanco, ¿no?, cuya misión fundamental va a ser solamente, digamos, las visitas a la Antártida. Así que con eso lo dejo. Gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo. Palabras muy oportunas, sobre todo si el Perú pretende, como siempre se ha dicho, ser un país marino, ¿no? Somos un país amazónico, somos un país minero, también somos un país marítimo, así que siempre hay que poner atención y todos los esfuerzos en eso. Vamos a continuar ahora con la segunda ronda. Recordarles, por favor, que vayan redactando sus preguntas, si así lo consideran. Una persona de CONCITEC va a estar siempre al lado de cada uno del auditorio para que se le alcance. Y luego de ello pasamos a la segunda ronda de preguntas, de exposiciones o réplicas de los panelistas. Le entrego el micrófono al doctor Tevez por 5 minutos, doctor Tevez. Había dejado para esta segunda intervención justamente los trabajos en el buque Carrasco, ¿no?, que en INGEMET, con el MARPE y la Dirección de Hidrografía y Navegación han estado desarrollando trabajos de relevamiento de morfología submarina. Han hecho ya 2 boletines que están ya listos para publicación en INGEMET, y sobre la morfología en la zona norte peruana. También han hecho trabajos en la zona de la dorsal de Nazca, ¿no? Y digamos, me parece que es interesante estos aportes, porque la idea era hacer el relevamiento morfológico de todo el mar peruano. Lamentablemente no sé cómo va a continuar este proyecto, porque en INGEMET han desactivado la unidad de geología marina. No sé qué criterio habrán tenido, pero parece que a veces es por desconocimiento de las autoridades de turno, ¿no? Asimismo, siempre observé, desde que llegó el Carrasco, yo señalé cuando fueron marinos a hacer difusión de las ventajas que tenían, que para mí le falta un equipo de reflexión sísmica. Un equipo de reflexión sísmica te da una información hasta de 1 kilómetro de profundidad. Le digo, porque ¿qué haces tú solamente conociendo la superficie? Si no tienes el interior, donde podrías detectar, pues, sobre todo yacimientos minerales, ¿no?, que puede ser de interés para, digamos, los inversionistas. Otro asunto que quería tratar era el problema del cadmio. El cadmio es un contaminante, un metal pesado, que ahora pues se ha puesto de actualidad. Hace 2 años y medio, una exalumna de pesquería de la Universidad de Villarreal, que está trabajando en Argentina, nos comentó al sustentar su tesis de que 2 lotes de pescado congelado lo había rechazado la Comunidad Económica Europea por contenido, alto contenido de cadmio. Yo inmediatamente pensé, la corriente austral que viene de la Antártica, seguramente ahí puede haber algún gran yacimiento que está contaminando. El año pasado presentó su trabajo del 2017 un profesor también de la Villarreal, y había estudiado los metales pesados y encontró que hay cadmio en todo el mar peruano, ya no solamente relacionado al polvillo cuando se embarca y desembarca, digamos, los concentrados de minerales, ¿no?, que estaba contaminando las zonas cercanas al puerto. Entonces todo el mar. Le pregunté, ¿y qué pasa con Chile? Me dice, tiene mayor contenido. O sea, otra idea de que venía de la Antártica esta contaminación, ¿no? El año pasado salen en un diario local que denuncian que en San Martín les han dicho a la Comunidad Económica Europea que no le van a comprar chocolates a partir de este año porque tiene alto contenido de cadmio. No, si sube más el contenido de cadmio, ¿no? Entonces, eso, pensé, bueno, ¿de dónde viene eso? Pensé, bueno, las nubes, pues, el mar brasilero también, si el mar argentino está contaminado, el mar brasilero también, lógicamente, porque hay agua que viene desde la Antártica, ¿no? Así como en el mar peruano, las aguas subantárticas, ¿no?, que atraviesan todo el mar peruano. Entonces, las nubes
hay un estudio de la FAO que dice que las nubes pueden llevar el cadmio miles de kilómetros. Entonces, podría ser. Y el año pasado, a fines de año, una exalumna también de alimentarias que trabaja en chocolatería en una fábrica de Lima, nos comenta, sí, también, le digo, ¿has visto lo que sacó en el diario sobre San Martín? Sí, ellos, ¿de dónde traen su cacao? Del Brain, selva central. Y han hecho análisis también, cadmio alto en el suelo y en el cacao. Y también la papa puede tener cadmio, entonces es un problema, ¿no? Que el cadmio ataca, ¿no? Y todos lo saben, el hígado, los riñones, pero para mí lo más grave es que reemplaza el calcio en los huesos, lo vuelve frágiles y uno pues se puede deshacer en un momento dado. 5 minutos, doctor. Bueno, gracias. Bueno, justo a raíz de los incendios en la Amazonía, primero brasileña, peruana, boliviana, se conversó, se discutió de que se estaba quemando el pulmón del mundo, ¿no? Y ahí salió con mucha claridad los científicos a decir, bueno, está bien, es un pulmón, pero comparado con el mar es un pulmoncito, porque el mayor generador de oxígeno es el mar. 80% es bastante, ¿no es cierto? Entonces, yo al menos había escuchado eso, pero no fui tan consciente hasta que ese momento. Y la pregunta sería, ¿el mar va a conservar esa misma propiedad con los cambios que estamos viendo, con los plásticos, en fin, ¿no es cierto? Eso sería un motivo de investigación importante. ¿Cómo se genera ese oxígeno? ¿Dónde? ¿En qué condiciones, digamos? Yo mencioné, digamos, justamente porque ahora estoy en el mundo académico, cómo las universidades de Chile, Colombia, nos han masacrado, digamos, en los índices internacionales, ¿no es cierto? Nos han superado plenamente, y eso tiene que ver porque hacen investigación y el gobierno invierte en investigación muchísimo dinero en esos países, ¿no es cierto? 10 veces más de lo que invierte el Perú, y ahí están los resultados, ¿sabes? Porque yo me preguntaba por qué las universidades de Chile han subido tanto, ¿no? Y la respuesta es que investigan, pero ese financiamiento no es que ellos mismos sacan, le cobran a los estudiantes, no es así, como en Estados Unidos. En Estados Unidos el gran financista, digamos, de la investigación es el Estado. Y eso lo ha descubierto Chile hace mucho tiempo, y por eso que han subido en el ranking. Nosotros tenemos muchos temas para investigar. Uno de ellos es el mar. No conocemos, tenemos el mar más rico del mundo, pero bueno, porque lo explotamos. Pero no sabemos cuántas especies de pescado hay, cuántas especies de marisco, cuántas algas, qué uso podrían tener esas algas ahora que están también de moda, porque es una de las fuentes del oxígeno, pero también puede ser medicinales, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimo por investigar, y eso no va a venir por el autofinanciamiento ni de las universidades privadas ni públicas, sino tiene que ser una inversión masiva del Estado. Si queremos que nuestras universidades, porque tenemos efectivamente gente calificada, pero necesitamos equipos. Yo he mencionado los submarinos robóticos, ¿no es cierto? Y tripulados, no son tan caros, digamos, solamente descubrir una nueva especie ya son como 20 papers, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Entonces, en pocos años podemos estar ahí en ese, digamos, club de las mejores universidades, y por supuesto nuestros institutos, ¿no?, de investigación también se van a beneficiar. Muy bien, muchas gracias. Los 5 minutos para el doctor Gutiérrez. Bien, sí, bueno, quisiera redondear un poco mi intervención hablando justamente sobre estos temas de investigación básica, digamos, y voy a tomar justamente el tema de oxígeno que acaba de mencionar el doctor Villarán, ¿no? Seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes han escuchado hablar de la acidificación de los océanos, ¿no? Sí. Este se supone que es una de las grandes consecuencias del cambio climático, y que se produce debido a que el océano naturalmente tiende a absorber el CO2 que está en la atmósfera, y esa absorción del CO2, digamos, adicional por parte del oxígeno desequilibra, ¿no?, las reacciones químicas de los carbonatos,
y eso aumenta la acidez del mar. Bueno, pero hay otro gran proceso vinculado con el cambio climático que recién, digamos, está siendo aquilatado en su verdadera dimensión, que es la desoxigenación de los océanos, es decir, la pérdida de oxígeno de los océanos, justamente a lo que se refería el doctor Villarán. Y esto se produce, en principio, porque siendo el mar un fluido, o compuesto por el agua, que es un fluido, el aumento de la temperatura disminuye la capacidad, digamos, de saturación del gas. En este caso el oxígeno es un gas disuelto, y simplemente por una cuestión física, ¿no? Al calentarse cada vez más, el océano tiene menos capacidad de, digamos, retener el oxígeno disuelto. Otras cosas que también contribuyen a la pérdida de oxígeno es que al estar más estratificado el océano, entonces hay más aislamiento entre las capas intermedias y las capas superficiales. Las capas superficiales están en contacto con la atmósfera, por lo tanto reciben e intercambian oxígeno todo el tiempo. Las capas intermedias están relativamente aisladas. Entonces, más estratificación, hay menos intercambio de oxígeno. Pero el último factor que es muy importante para la pérdida de oxígeno ocurre sobre todo en las zonas costeras, que se debe básicamente a la contaminación, a la disposición de residuos sólidos de origen orgánico y de nutrientes debido a la agricultura, ¿no? Nitrógeno, fósforo, que a través de los ríos y diferentes tipos de efluentes llegan a las zonas costeras, ¿no? Entonces, este tipo de contaminación hace que aumente el consumo de oxígeno y hace que se pierda el oxígeno en las bahías, en las zonas costeras. Entonces, con respecto, digamos, a la pérdida de oxígeno vinculada con el clima, tal vez el Perú, como país, digamos, lo que puede hacer es tratar de luchar en los foros internacionales para que los países más grandes, digamos, que son los que causan en su mayoría el problema del calentamiento global, cumplan sus compromisos. Pero como país propiamente, lo que sí puede hacer y lo que sí puede tratar de controlar es reducir la contaminación en la zona costera, ¿no? Eso no depende de los foros internacionales, eso depende básicamente de una decisión política, de políticas de largo plazo, manejo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, el oxígeno tiene una serie de facetas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos respecto a la capacidad de adaptación de los organismos a condiciones hipóxicas? Existen algunas investigaciones que se están realizando, por ejemplo, en IMARPE, que está tratando de estudiar la tolerancia de la concha de abanico a las caídas de oxígeno que ocurren en las bahías. Son cosas muy, muy importantes, pero así como la concha de abanico hay un montón de otros recursos que viven en la zona costera que están expuestos digamos, eventualmente a las caídas de oxígeno y cuyo nivel de tolerancia no se conoce. El oxígeno también influye en el hábitat, ¿no? Porque la anchoveta, por ejemplo, los grandes recursos que nosotros comemos y consumimos, no toleran bajas concentraciones de oxígeno, y el mar peruano naturalmente es un mar pobre en oxígeno. Los primeros 30 metros están oxigenados, pero debajo de los 30 metros hay muy poco oxígeno. Entonces, la ausencia de oxígeno genera una barrera, ¿no? Eso es lo que se llama la compresión del hábitat. Entonces, lo que se teme a nivel internacional es que cuanto más oxígeno se pierda, esta compresión del hábitat va a ir aumentando y por lo tanto el hábitat potencial para los recursos va a ir reduciéndose. Bueno, ¿qué sabemos respecto, digamos, a los rangos de tolerancia? La anchoveta sí se conoce, hay bastante investigación y buena investigación sobre la relación entre anchoveta y oxígeno, pero de otro tipo de recursos que habitan en la capa epipelágica, en la capa superficial, ¿no? Entonces, hay investigaciones que se necesitan desde el punto de vista de la fisiología de los organismos, desde el punto de vista de la tolerancia, como también, lógicamente, desde el punto de vista físico y químico, que de alguna manera contribuye, digamos, también a determinar en qué nivel, digamos, el problema de la ausencia de oxígeno puede estar afectando el ecosistema. Bien, gracias. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Este panel ha cumplido estrictamente los horarios, así que vamos a continuar así. Han recogido ya las preguntas, vamos a pasar al bloque de preguntas. ¿Sí? Qué importante. Hay un papel en su carpeta donde puede usted escribir la pregunta y una señorita nos la alcanza. Qué importante ha sido este panel referido a investigación
acerca del mar peruano para conocer, por ejemplo, lo que nos manifestaba el doctor Tevez acerca del cadmio, ¿no? O también alarmarnos ya con los índices que se presentan de contaminación por microplásticos. Para este bloque vamos a invitar, por favor, que nos acompañe la doctora Sara Pulca. Ella también va a ser, puede estar dirigida a sus preguntas, ¿no? Como hemos cumplido estrictamente los tiempos, tenemos justamente para atender un importante número de preguntas. Vamos a empezar con una dedicada a la doctora Sara Pulca. Sara, en la actualidad, preguntan los asistentes, ¿qué debo hacer para no consumir microplásticos? No, como les decía en la exposición, hay algunos trabajos que definitivamente han encontrado, ¿no?, partículas de microplásticos, de nanoplásticos básicamente, ¿no?, me parece que son heces humanas, ¿no? Pero el informe FAO del 2017 justamente pone un signo de interrogación bastante grande para que la gente no se alarme hasta realmente no tener cuantificado, ¿no?, estos porcentajes de plásticos que nosotros vamos a consumir a futuro, ¿no? Como vieron, toda la información, ¿no?, de la cantidad de microplásticos y nanoplásticos sobre todo está por cuantificarse, ¿no? Lo que tenemos ahora son modelos nada más de los volúmenes que existen. Entonces, en el mismo informe FAO dice, ¿no?, nosotros ya consumimos muchos otros contaminantes y toxinas naturalmente. Entonces, con ese estudio, ¿no?, de los mejillones, es un porcentaje mínimo de aporte, ¿no?, de microplásticos del 0,0001%. Entonces, por el momento, no hay que alarmarse hasta no tener sobre todo estos volúmenes determinados, ¿no? Bien, gracias, Sara. La siguiente pregunta es para el doctor Dimitrio Gutiérrez. De acuerdo a su experiencia, nos escribe, ¿qué tanto afecta la huella ecológica del sector pesquero? ¿Y qué acciones o estudios ha realizado el IMAEPE con respecto a la huella ecológica? Bueno, no es propiamente mi especialidad. Entiendo que han habido algunos trabajos para determinar la huella ecológica de toda la actividad de la pesca. Esto fue en alguna cooperación que hubo entre el IMAEPE y el IRD. También me parece que han habido algunas investigaciones de Cayetano Heredia, del Centro de Sostenibilidad Ambiental, en relación a la huella ecológica. Y bueno, esto hay que considerar en general, ¿no?, de que también me olvidaba de mencionar que a nivel del Ministerio de la Producción y como dentro de sus ejes estratégicos, en los aspectos que tienen que ver con adaptación al cambio climático y políticas más resilientes, se está promoviendo también la conversión, digamos, de los combustibles, mejor dicho, de los motores de las embarcaciones pesqueras, ¿no?, a, digamos, usar combustibles menos contaminantes, ¿no? Entonces, hay algunas medidas que se están haciendo, pero que van a tomar seguramente algún tiempo, puesto que requieren una implementación, pues, que no es sencilla. Ahora, sin embargo, yo me atrevería digamos, a afirmar que siendo este tema sin duda importante y que requiere una atención, tratándose de una industria importante en el país, no debemos descuidar, ¿no?, el problema de la contaminación en las zonas costeras, que tienen múltiples causantes, ¿no? Es decir, si alguien fue a Paracas hace unos 20 años, ¿no?, y continúa yendo a Paracas actualmente, podrá notar de que ha habido algún cambio en la calidad del hábitat de la bahía, ¿no? Esto obedeció a la construcción de la planta de tratamiento de los residuos de las industrias salineras,
¿no?, que antes de la instalación de esta planta vertían sus desechos directamente a la bahía. Y tenemos información y registros que demuestran, ¿no?, que la condición en ese momento de la bahía era bastante complicada, ¿no? Había periodos bastante largos, ¿no?, en el año, y muy frecuentes episodios de mortandad masiva de peces invertebrados, episodios de hipoxia, floraciones salvajes nocivas, etc. Esas continúan, ¿no?, probablemente por las mismas condiciones naturales, pero que hay una reducción en cuanto, digamos, a la ocurrencia de ese tipo de eventos. Ha habido una reducción. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que los problemas de la contaminación costera son graves, pero son reversibles con buenas políticas. En el caso de la Bahía del Ferrol en Chimbote, por ejemplo, entiendo de que existe un plan de restauración de esta bahía que involucra también construir plantas de tratamiento. Pero la huella ecológica de la actividad pesquera es un tema importante, hay que darle recursos y que continúe, pero me parece que el gran desafío para el tema de la calidad del ambiente marino está en nuestras zonas costeras, que están muy cuidadas. Bien, aquí tenemos una pregunta para el ingeniero Villarán. Ingeniero, ¿cuáles serían o son las políticas de salvaguarda para los recursos marinos, tanto para la protección ante pescas ilegales y para la protección de especies en extinción? Entiendo yo que en su condición de exministro tal vez podría tener una opinión al respecto o podría sugerir algunas políticas de salvaguarda. Sí, bueno, yo no soy experto en esos temas, pero sí opino. Antes quisiera referirme a la pregunta anterior sobre los nanoplásticos. En realidad, la doctora nos dijo que estas partículas pueden romper las barreras de las membranas, ¿no es cierto?, de las venas o del estómago o de los intestinos, y alojarse en órganos internos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, un nanoplástico que se aloja en un muslo, digamos, o un músculo del brazo, de repente no hace mucho, pero a ver si tienen muchos nanoplásticos en el hígado, el páncreas, ¿no es cierto?, o el pulmón, a ver si les va a gustar, ¿no es cierto? Claro, no se van a dar cuenta, pero lo que sí sabemos, y eso es la evidencia empírica, que las enfermedades degenerativas están en crecimiento. Hasta ahora no las paran, ¿no es cierto? Y eso podría tener relación con este tipo de consumo, ¿no es cierto? Y de organismos que se van asimilando al cuerpo peruano, cuerpo de uno humano, y no sabemos qué efectos pueden tener. La verdad, yo he estudiado economía. Para mí cada vez está más claro que una forma directa de acabar con el plástico es ponerle un impuesto al petróleo y a sus derivados, pero así y gigantesco. No será pues de un día para otro, pero decir va a aumentar 10% anual el impuesto, y a ver si nosotros consumimos una bolsa plástica, si nos cuesta un sol cada bolsa, no sé, o un vasito descartable que nos cueste 5 soles, no lo van a consumir. Y surgirán otras alternativas, ¿no es cierto?, que lo reemplazarán. Pero eso es una cuestión de decisión política, porque ese impuesto va a financiar justamente todas las investigaciones y todas las alternativas de energías limpias, ¿no es cierto?, y los efectos en la salud, etcétera, etcétera, y vamos a poder limpiar los océanos, limpiar los ríos. O sea, es una decisión política. Lo que pasa es que la industria del petróleo es poderosísima en todo el mundo. O sea, los lobbies que tienen ellos en los países más desarrollados, ni qué decir, pues Trump es un, digamos, energúmeno, ¿no es cierto?, que él niega el cambio climático, dice que no hay ningún problema. Por él se multiplicaría el doble o el triple la producción de petróleo, ¿no es cierto? Pero felizmente le ha salido al frente una chiquilla de 16 años, ¿no es cierto?, que está movilizando, una señorita Greta Thunberg, que está movilizando a todo el mundo. O sea, ya parece que nuestra generación
nos ha ganado los Trumps, ¿no es cierto? Pero en las nuevas generaciones ya no tienen la misma paciencia, ¿no? Y probablemente eso genere un cambio, que ellos sí se atreven a ponerle un impuesto. No se va a decir vamos a prohibir el petróleo el día más, no se puede, pero aumentar un impuesto 10% anual hasta llegar al 100% del costo. Van a ver ustedes los cambios que eso puede generar. En relación a las políticas, digamos, nosotros tenemos alguna experiencia en lo que es la producción ilegal o informal, digamos, ¿no es cierto? Y siempre yo he dicho que para combatir este tipo de fenómenos es mejor utilizar la zanahoria, ¿no es cierto? Y tener el garrote listo en la otra mano, pero no comenzar con el garrote, digamos, ¿no es cierto? O sea, siempre podemos ayudar a los pescadores que están haciendo esa pesca ilegal, ¿no? Para que tengan mejores prácticas, tengan mejores equipos, ¿no es cierto? La mejor manera de hacer que una microempresa informal se convierta en formal es ayudándola a crecer. Y eso es mediante un Estado promotor, ¿no es cierto?, que dé conocimientos y tecnología a los sectores que se dedican a estas prácticas, porque muchas veces lo hacen por necesidad, por lo menos en mi práctica. No es que haya una mala intención del saque. Ahí no es. Muy bien, bien. Tenemos una pregunta ahora para el doctor Tevez. Doctor Tevez, si el cadmio en los recursos pesqueros se presentara de manera abundante, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué medidas se deberían tomar para reducirlo? Medida difícil, ¿no? Porque si es todo el mar el que está contaminado, ¿no? Lo que tendría que buscarse es sustitutos, evitar, digamos, que el cadmio reemplace al calcio. Ha habido algunos trabajos que han salido que dice que el selenio, ¿no?, evita justamente que el cadmio reemplace al calcio en los huesos. Entonces habría que aumentar las investigaciones en esas líneas. Todos sabemos que los frutos estos secos, ¿no?, tienen bastante selenio, entonces podría ser una alternativa. Y la otra, pues, irse preparando y desarrollar más los cultivos hidropónicos, ¿no?, si es que se llega a contaminar los suelos. Viene la cebolla. Gracias. Sara nos pregunta, con el estudio que está próximo a iniciar a nivel de todo el litoral, ¿se podrá identificar las principales fuentes de microplásticos? Sí, efectivamente, como vamos a descentralizar esta investigación y con la ayuda de los laboratorios costeros, y vamos a cubrir de Tumbes a Hilo, ¿no?, casi todo el litoral, nosotros estamos muy optimistas en poder realmente identificar al menos los sitios de mayor concentración, ¿no?, de microplásticos o de basura marina, básicamente. El tema del origen, ¿no?, de las fuentes, como les digo, casi el 80% se sabe que viene de continente, pero como está fragmentado, ¿no?, estas partículas, es bastante complicado, a pesar de que podemos analizar qué tipo de polímero está contenido en la partícula con este espectrómetro infrarrojo y determinar, ¿no?, si es polietileno, poliestireno, etcétera. Lo que no podemos decir, por ejemplo, es que viene, no sé, de la Coca-Cola o de tal o cual empresa, ¿no?, porque es muy complicado hacer esta separación. Pero al menos vamos a poder identificar dónde estamos concentrados y si el aporte es de continente, ¿no?, en qué porcentaje y en qué porcentaje es de pesca. Porque aprovecho además este minutito para desmentir un poco la noticia que está promoviendo el comercio de una mala interpretación que hizo de una declaración que yo hice sobre que no hay ni un metro de mar que esté, ¿no?, contaminado con plástico, ¿no? Ellos pusieron la noticia, ¿no?, y la están difundiendo por ahí por redes, donde estamos, ¿no?, totalmente contaminados de plástico y no hay ni un metro que no contenga plástico. No es así. ¿Qué porcentaje? Es que justamente eso queremos saber, el porcentaje. Con este trabajo recién, el próximo año, con estos muestreos, vamos a poder determinar qué porcentaje y qué zonas tienen esa mayor contaminación, ¿no?, o concentración de plásticos. Muchas gracias.
Doctor Gutiérrez, en los escenarios climáticos de la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, habían escenarios marinos donde se decía que la anchoveta podría retirarse 50% de probabilidad y 50% que no se vería afectada por el aumento de la temperatura. ¿Qué avances hay en la investigación sobre el comportamiento de la anchoveta en el Perú? Sí, existen algunos estudios actualmente sobre este tema. Lo que está en la segunda Comunicación Nacional era básicamente un juicio experto, es decir, en base al análisis comparado, ¿no?, con otros ecosistemas y un poco basado en la visión retrospectiva de cómo había respondido la anchoveta en otros periodos climáticos. Existe ya, digamos, algunas simulaciones con respecto al cambio de la biomasa de la anchoveta en las próximas décadas, pero hay que considerar, ¿no?, de que estas, digamos, son todavía bastante, tienen una serie de asunciones, ¿no?, que van a requerir sin duda algún tipo de actualización. Entonces, considerando, digamos, a la temperatura como el principal factor, lo que estos estudios sugieren es de que en la segunda mitad de este siglo podría empezar a manifestarse una reducción significativa de la biomasa, tomando en consideración, además de que la biomasa de la anchoveta, en general la biomasa del ecosistema pelágico, es decir, la que vive en la parte superior del océano, responde con mucha variabilidad a los efectos del Niño. Entonces, nuestra experiencia nos demuestra de que eventos como el Niño pueden ocasionar, digamos, reducciones importantes de la biomasa, pero que siempre la anchoveta ha tenido la capacidad de, digamos, recuperarse debido a su ciclo de vida, que es bastante corto, ¿no?, y debido a una serie de estrategias, digamos, de la misma población. Entonces, lo que estos estudios sugieren es de que este mismo tipo de variabilidad, ¿no?, todavía va a ser la más importante en la biomasa de la anchoveta en las próximas 2 o 3 décadas, pero que el escenario que se tiene es que si las condiciones del clima siguen evolucionando desfavorablemente, como todavía se está planteando, ¿no?, la biomasa podría estar por debajo del rango histórico a partir de la segunda mitad de este siglo. Bien, gracias. Doctor Tevez, una respuesta concisa. En una eventual explotación de recursos minerales en el lecho marino, ¿de qué manera se afectaría al ecosistema marino y al mar peruano? Bueno, normalmente si fuese superficial siempre puede haber alguna contaminación, pero no tenemos, parece, yacimientos superficiales. Yo hablaba de investigar yacimientos submarinos que pueden explotarse a través de galerías desde el continente. Ya hay tecnología para avanzar 15, 30 millas de distancia del continente, ¿no? Quería referirme a una pregunta anterior sobre el cambio climático. Se habla, en geología tenemos que ha habido ciclos de enfriamiento y calentamiento, cada 100.000 años según el ANCO, y cada 40.000 años, 10.000 años, 4.000 años. El doctor Espino hizo una tesis doctoral por San Marcos y encontró que en los 1900 había ciclos cada 25 años. Tenemos que del 50 al 72, 73 que hubo el Niño, hubo una gran abundancia de anchoveta. Del 73 hasta el 98 no había anchoveta, o sea, lógicamente bajó la biomasa. Del 98 hasta ahora tenemos regular cantidad de anchoveta. De repente, llegando a esos 22, 25 años, que ya nos falta mucho, vamos a tener de nuevo un descenso de la biomasa, ¿no? Bien, vamos a terminar esta ronda de preguntas. Nos hubiera encantado responder todas estas preguntas. Estábamos nosotros cumpliendo el plazo, pero cuando llegamos a la ronda de preguntas nos va a faltar el tiempo. Eso, por un lado, nos alegra porque se muestra el interés de todos de participar con sus preguntas. Esta última es para el ingeniero Villarán. Ingeniero, ¿cómo podrían ayudar los investigadores de las ciencias sociales a participar de manera más activa en los proyectos pluridisciplinarios, en este caso enfocados al mar peruano? Bueno, las ciencias sociales son bien amplias, ¿no? Van de la economía, que sería la más cuantitativa, pero también pasa por la antropología, sociología, digamos,
hay una gama amplia, hay muchas preguntas que no nos hemos respondido, no solamente en la investigación científica en el mar, sino también los usos económicos, no sabemos todos. Estamos utilizando lo más fácil, que es harina de pescado, ¿no es cierto? Y los recursos más abundantes, que es la anchoveta, pero hay muchísimos otros recursos que primero algunos no sabemos ni que existen, y otros que los conocemos no sabemos bien sus usos. Por eso reclamábamos una investigación científica sobre la biodiversidad marina, que yo creo que no le hemos medido del todo, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí viene las disciplinas de el uso, digamos, económico de estas especies. Yo pienso, por ejemplo, en la alga, que en realidad recién se está comenzando, creo que hay muy poco de eso, pero en otros países sí hay un consumo bastante grande, sobre todo los países asiáticos, sobre todo los países que además viven más tiempo, ¿no? Los japoneses, ¿no? O sea, tienen una esperanza de vida mucho mayor, por algo, yo creo que algo de eso tiene que ver, ¿no? Y nosotros no hemos investigado, pero cuando investiguemos ahí vienen las otras ciencias sociales, que yo me acuerdo clarísimo, porque los que tenemos canas tenemos esa ventaja de haber vivido bastantes experiencias. El gobierno militar creó el Ministerio de Pesquería, un tremendo edificio que ahora es el Ministerio de Cultura, y dijo, el pueblo peruano tiene que consumir pescado, nada de pollo, nada, ¿no es cierto? Y se creó varias instituciones, bueno, Pesca Perú, no sé, un montón de instituciones. Y yo en esa época tuve la suerte de vivir en Ayacucho un tiempo, y me llegaba el pescado fresco de Ayacucho, ¿no es cierto? Y yo feliz porque comía mi ceviche en Ayacucho. Pero desgraciadamente no funcionó, digamos, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿cuál es la psicología del consumidor? ¿Por qué razón nosotros tenemos bajo consumo de pescado, de mariscos, ¿no es cierto? Bueno, puede ser, también es un factor, ¿no es cierto? Y digamos, hay muchos temas por investigar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y hoy día es verdad que las mejores investigaciones, hay que decirlo, son las multidisciplinarias. O sea, ya prácticamente esta idea del conocimiento compartimentalizado, especializado, que profundiza, ¿no es cierto?, en un solo aspecto de la realidad, ya eso ya ocurrió en el siglo XIX, ¿no es cierto?, buena parte del siglo XX, pero fines del XX, inicios del XXI, ya las investigaciones son multidisciplinarias, así que vamos a tener los científicos sociales algo que decir. Bien, con esta intervención del ingeniero Villarán damos por concluido este primer bloque referido a investigación científica en el mar peruano. Queremos agradecer, y por favor que ustedes lo manifiesten con un fuerte aplauso, a nuestros panelistas, a toda la sala pública, el doctor Dimitri Gutiérrez, el ingeniero Villarán, el doctor Ernesto Pérez, que han compartido con nosotros sus conocimientos en esta primera mañana. Vamos a tener una pausa de algunos minutos. A las 11:15 comenzamos con el segundo bloque sobre sostenibilidad marina y una muy interesante exposición de la embajadora Marisela Borges. El Perú primero.